Bueno, había quedado pendiente ese ejercicio recién en la clase donde a ustedes se les pedía a partir de un vector, yo no lo voy a resolver de vuelta, sino que vamos a trabajar con una sugerencia y lo terminamos de corregir después. Era un vector, había que encontrar a alguien que fuera perpendicular, o sea, un nuevo vector perpendicular a este número, a este vectorcito que está acá, y que a su vez fuera de módulo, de un módulo determinado. No voy a dar ni los valores como para que ustedes después los resuelvan solos. ¿Ustedes qué hicieron primero? Este nuevo vector vamos a llamarlo como vector B, ¿no es cierto? Entonces acá teníamos el vector U, que era el dato, y esta es lo que nosotros estamos buscando. Lo primero que hicieron ustedes fue la condición de perpendicularidad y encontraron un nuevo vector B. Este vector, con lo que ustedes ya hicieron, que se habían dicho las coordenadas, si no me equivoco eran 3 medios y 2, seguro, por lo que ustedes hicieron, es perpendicular al vector que nos habían dado. Primera condición, la cumplimos. ¿Está? Esta sería la primera instancia. Pero nunca habíamos trabajado para que este vector cumpla con el módulo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a tener que recordar cómo hacíamos nosotros para encontrar un vector que nosotros le habíamos puesto, esperen que le vamos a poner el nombre bien. Este vector B que está en rojo, ahora queremos que sea de módulo específico. Eso fue lo que hicieron hoy al principio de la clase. ¿Ustedes recuerdan cómo trabajaron? ¿Qué hicieron para que un vector tuviera un módulo específico? A ver si se acuerdan de los primeros minutos de clase. Multiplicamos su grosor sobre Muy por bien. el número. Perfecto. O sea, vamos a tener que buscar el vector unitario asociado a ese vector. ¿Se acuerdan? ¿Está bien? Entonces, bien Belén y bien los que dijeron allí, buscamos el vector unitario. Ese vector unitario, una vez que lo tenemos con sus nuevas coordenadas, ¿está bien? Nosotros vamos a después, ¿qué? Multiplicarlo por un escalar, donde ahí nos vamos a encontrar, escalar es un número, que encontramos un vector que sea perpendicular, porque ya partimos de esa condición que lo calculamos al inicio, y acá con el módulo correspondiente. O sea, esta era la primera condición de perpendicularidad, y acá estamos agregándole la segunda condición que tiene que ver con el módulo. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? ¿Se animan a terminarlo? Así le hacemos caso a Luciano, si no se nos va a enojar Luciano. Entonces, esta es una forma. Si me sobra el tiempo, yo después les voy a resolver uno hoy, donde además de hacer esto, que es muy fácil, ustedes recuerden siempre que hay que cumplir dos condiciones. Si fuera perpendicular, ya lo terminaba acá en la primera. Si fuera que me pedían de un módulo determinado, primero lo hago unitario, como dijeron ustedes, y después lo multiplico por el módulo que yo quiero lograr. Pero acá tenía que cumplir las dos. También este ejercicio se puede hacer con dos ecuaciones, donde una ecuación sea de perpendicularidad y otra ecuación sea de módulo, con dos incógnitas. Y otra vez vuelven a aparecer los sistemas de ecuaciones con los cuales nosotros empezamos a trabajar en la primera parte de álgebra. ¿Está? Entonces me quedaría una ecuación para que sean perpendicular y otra ecuación que trabaje con el módulo. ¿Cuáles serían? Esas serían las dos ecuaciones. ¿Y cuáles serían las incógnitas? Y las incógnitas van a ser las coordenadas, perdón, las componentes del vector B. Una va a ser X, otra va a ser Y. Si nos da un ratito de tiempo, vamos a resolver uno de esta otra manera para que también tengan la otra opción de cómo puedo hacer este ejercicio que está acá. Entonces, si me dan dos condiciones, primero en este caso busco lo perpendicular, que es lo más fácil, ¿está? Porque hago el trabajo este que ustedes hicieron de producto escalar y van probando con el alfa y el beta que habían llamado a la clase, cumplo la primera condición, no termina. Una vez que tengo esa condición, me acuerdo que para sacar el módulo solamente tengo que encontrar su vector unitario primero y a ese vector unitario imponerle la condición de que su módulo sea multiplicarlo por un escalar. ¿Que quién va a ser el escalar? El módulo que me piden como dato. Y ahí terminó. ¿Se entendió? ¿Se animan a armarlo?
Yo no alcancé a copiarlo, creo que eran 2, si no me equivoco eran 3 medios y menos 2, y el otro era 2 y 3 medios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí para que sea perpendicular con el módulo 4 creo que era, tenemos Ajá, que buscar el vector unitario y multiplicarlo correcto. por 4 nada más. Exactamente. Gracias. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, y después, ¿qué tendrían que hacer con ese resultado que ustedes obtienen? Porque estaría buenísimo, que esto a veces en un examen no alcanza el tiempo. A eso que encontraron, verificarlo. O sea, vamos a suponer que nos da un vector W. Este vector W es perpendicular y tiene módulo 4. Volver con las componentes ya encontradas, con sus componentes correspondientes X e Y, volver y hacer el producto escalar por este U y ver si nos tendría que dar 0, y sacarle el módulo y ver si nos da 4. Entonces ahí verificamos que el ejercicio que hicimos está perfecto. Esto es algo que a uno le escapa bastante porque el tiempo nunca alcanza, que se llama verificación. Pero la verificación es uno de los detalles donde o te quedas súper tranquilo porque te dio y te vas a tu casa feliz, o te da un ataque porque quizás te equivocaste en un signo y no podés encontrar el error. Siempre tengan presente la instancia de verificación. Muy bien. ¿De acuerdo? A ver, Luciano, tenés la palabra. No, yo lo que quiero es, Contame, a ver, ¿dónde estaba el problema? para resolver con la calculadora, cuando vos haces el coseno de fita, es igual, cuando sacás los módulos, para hacer el vector U por B, que te da, yo le digo, tenemos un ejemplo en las vías diapositivas, yo las imprimí. Dale, dale. Tenés U Espera, vos por estás B, usando, que esperame es un igual a segundo. 11. Vos estás usando esta Ah, fórmula, Luciano. ¿Sí? Esa es la fórmula de producto. sí, Muy bien, perfecto. Vamos a partir desde ahí. ¿Para qué sirve esta fórmula? Ajá, para encontrar el ángulo. El ángulo, muy bien, muy bien. ¿Y de dónde salió esa fórmula? ¿cómo dónde salió? El ángulo entre los vectores, el valor del ángulo que está entre los dos vectores. Y perfectísimo, el ángulo entre los dos vectores. ¿Y de dónde sale eso? Esto que vos me escribiste acá. Yo recién entré a una clase y vos me pones esta fórmula. ¿De dónde la sacaste? ¡Ah! Eso era un signo de Cuando vimos a pregunta, ¿no? escalar, Muy bien, Luciano. Esa fórmula sale de la fórmula de producto escalar. Está donde vos dijiste U por B va a ser igual al módulo de U. Estas preguntas así tontas después les pegan una mareada a ustedes cuando están en un examen. Ustedes no se pierdan y no se apuren. Ahí está. Entonces, ¿vos qué dijiste? Necesito calcular el ángulo, por lo tanto voy a despejar coseno, y ese U por B, que yo lo puse acá, fíjense que lo voy a corregir, a ver si lo puedo borrar acá. Perfecto. Ah, no era eso lo que quería hacer. ¿Está? A ver, Luciano. Acá sería el módulo, abajo, ¿no es cierto? Como denominador. Y como numerador sería el producto escalar. ¿Es así o no es así? ¿O cómo queda? ¿Cómo hago el pasaje de término este acá? Yo tengo que despejar este coseno. Entonces, el producto sí. escalar con sus componentes va a quedar igual. Va a quedar dividido el producto de sus módulos. Ahora sí está bien. Muy bien. Entonces, eso te sirve para tener dos ángulos cualquiera. Vamos a dibujarlo acá. Un ángulo U y vamos a dibujar un ángulo B con otro color. ¿Ah? Esos serían los dos ángulos que nosotros tenemos. Recién Sergio y Tochi establecieron ciertas pautas para ver qué pasaba con ese ángulo. El ángulo que nosotros estamos dibujando ahí, para poderlo encontrar, el ángulo entre los dos vectores es ese angulito que aparece ahí, que sería tita. ¿Bien? Ajá. Contame, a ver. Tenés los valores, ahora sí, decime cuáles eran los valores. Los valores son el vector U, 3, 2, ¿Sí? y del vector B, 1, 4. 3, 2. Y del vector B, 1, 4. Perfecto. Sí. Muy bien. Vamos a meternos con estos vectores, nos vamos a meter en la fórmula que vos propusiste al inicio.
Para eso necesitamos primero el módulo de cada uno de ellos. El módulo de U, ¿sí? Que para nosotros va a ser, ¿cuánto te quedó a vos? 13. 13. Raíz de 13. Ahí va, raíz de 13. Bien, y el módulo, Y ¿todos de raíz acuerdo de hasta acá? 17. Ven que los números encima son feísimos, no te van a dar números lindos. O sea, estos números, por el momento, yo lo puedo trabajar con calculadora, pero no se me compliquen y los dejan así. Con estos datos, con estos ingredientes, armo la receta esta que está acá. Entonces, ¿qué digo? A ver, Luciano, si vamos bien, ¿eh? Coseno de tita va a ser igual Sí. a numerador, que sería el producto escalar de estos dos elementos, que vamos a hacer componente en X del primero por componente en X del segundo, más Sí, eso le componente da en Y. 11. Eso da 11. Perfecto. Muy bien. Y en el denominador nuestro vamos a hacer raíz de 13 Los módulos. producto de módulos, raíz de 17. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Muy bien. Yo necesito el ángulo. ¿Cuánto es 13 por 17? Acá puedo hacer varias cosas. Puedo poner una sola raíz, porque como se están multiplicando las raíces, y puedo poner adentro 13 por 17, que eso por ahí me facilita un poco el trabajo con la calculadora. Y si no, lo dejo así como está y después trabajo bien con calculadora, teniendo un poquito más de precaución nada más. El ángulo θ va a ser igual. Para encontrar el ángulo voy a tener que buscar el arco coseno de 11 sobre la raíz. ¿Alguien hizo la cuenta? 13 por 17, ¿cuánto da? Si me hacen el favor. Así no busco la calculadora. 221. Muchas gracias. 221. Bueno, ¿y ahí qué pasó, Gonzalo? Luciano, contame. ¿Cuánto te tendría que haber dado esto según el video y cuánto te dio vos? No, es que el ejercicio yo lo entiendo, lo que no me da con la calculadora esta. Por eso. Tenés, a ver, para poder habilitar la tecla, la función arco, vos tenés que apretar la tecla Shift. Vamos, a ver qué hacemos. Sí. Primero lo usamos así, normal, y después vemos si tu calculadora está en condiciones de hacer este tipo de ejercicio o está en otro modo. Después apretás coseno. Y Sí, ahí va a aparecer. coseno. Va a aparecer en tu calculadora coseno a la menos 1. Muy bien. Vas a abrir un paréntesis. Vas a poner 11. Ajá. Dividido raíz de 221. Cerrás el paréntesis y apretás igual. No, me dice syntax error. Ajá. A ver. Mirá el visor de tu calculadora arriba. ¿Tiene una D? A ver. Papá tiene mal el modo. Sí. Una D tiene. ¿Tiene una D? Y una M. Una D y una M. Bien, esa M tiene que ver con la memoria. O sea que eso no te tendría que complicar la cuestión. ¿Es de las calculadoras nuevas o de las viejas? ¿Nueva? Digo yo. Si es nueva, tiene que darte bien. Porque la compré hace poquito. Entonces sí, no, pero por ahí te vendieron una, viste, que son medias complicadas. Bueno, el resto, haga con calculadora, por favor, y me ayuda esta cuenta a ver si les da, a Luciano le da error. A mí me da 42,27. ¿Qué estarás haciendo? 42,27. Bueno, vamos a buscar el error de tu calculadora, Luciano. Muchas gracias. ¿Vamos de vuelta? Seguro que apretaste El dividido Shift. usa el dividido usa el dividido común y corriente. Sí. Exacto. Y ¿Cerraste después, el paréntesis? o sea, Shift, coseno, me va a aparecer coseno menos 1. Abro paréntesis, pongo 11, dividido. Raíz, la raíz aprieta la raíz con la X arriba que tiene. No, está acá la otra, a ver. Para ver, ahí me parece que no encontré el error. Ahí a mí está. también me aparece error. A ver, ustedes tienen que apretar el que dice raíz cuadrada nada más. No raíz X acá. Yo apretaba la raíz, ahí lo encontré. Yo apretaba la raíz X. Apreté la raíz cuadrada y me aparece error. Ahora apreté la raíz sola y me da. Ajá. A ver. 42,27. Ahí está.
Ahí está. Mi error fue poner el dividido en vez de A veces el no pongas la signo fracción. de... Exactamente, No, a es que veces yo pone... tuve que poner la fracción en vez del dividido. Bueno, eso depende de del modelo de la calculadora. Cuanto más nueva es la calculadora, Bueno, tiene mejor precisión. Ahora, acá hay dos profe, cuestiones. pero ahí Sí, me dio, decime. ahí me dio el ángulo, Sí. Está bien que pero te dé no menor. me da porque acá en la vía dispositiva dice 11 sobre raíz de 13, raíz de 17, igual 0,74. Después, Muy bien. para hallar el coseno, Para de... 0,74 es el coseno del ángulo. Ajá. Lo que Belén escribió acá en el chat. Cuando vos querés sacar el Y se, ángulo, pasa ya como arco. Por eso apretaste esta función primero. ¿Y se ¿Estamos de resuelve de la acuerdo? misma manera? Sí, pero esperen, acá hay algo que me está haciendo ruido. A ver, esperame un segundo, Luciano. Belén, vos pusiste que con esto sacamos los cosenos directores. Ojo que con esto no sacamos los cosenos directores, porque los cosenos directores salen con los ángulos que se formaban con el eje X y con el eje Y. Nosotros acá estamos buscando, de acuerdo a este dibujito, bien, el ángulo entre dos vectores. Entonces, si yo llego a la respuesta, después de aplicar esta formulita, yo llego a esa respuesta que está ahí, mi ejercicio está incompleto, porque a mí me preguntaron el ángulo entre los vectores, no el coseno del ángulo. Entonces, si ya tengo esto, la forma de calcular el ángulo es apretando la tecla Shift para pasar a las funciones arco. Y la respuesta sí exacta, es decir, el valor del ángulo θ, que sería el ángulo entre los vectores u y b, que están acá, que no sé, los dibujé así aproximadamente, es 42,27 grados. Y vuelvo a preguntarles algo que le preguntaron al final los profesores. ¿Está bien que esté entre 0 y 90 grados? Que sea un ángulo Sí. agudo, sí, Sí. ¿por qué? Porque el producto escalar entre ellos, este 11, me dio positivo. ¿Estamos de Ajá, pero acuerdo? yo quiero Ajá. llegar a ese 0,74. ¿Cómo lo saco? Muy bien, vas a tener que hacer 11 dividido raíz de 221. Sin shift, sin nada. Sin nada, exactamente. Porque ahí estás haciendo esta cuenta. Estás diciendo que el coseno de θ es 11 sobre raíz de 221. Si vos resolvés esto solo, eso Ahí va a me ser dio. el coseno, no va a ser θ. Para sacar Ujú, θ es el pasaje térmico. ujú. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, ya está. Perfecto, Me muy bien, estaba Luciano. mandando mal el dedo a la raíz. Claro, pero está buenísimas las preguntas porque esos son errores muy simples, porque te podés llegar a volver loco buscándole dónde está el problema en el ejercicio y es solamente un manejo de calculadora incorrecto. Perfecta tu pregunta. ¿Se entendió? Sí, sí. Y ahora otra, que ahora sí la miro. Eso de raíz 13 y 17, o sea, lo del módulo, Sí. era, era con exponente, multiplicando el exponente, ¿no? Al No, lo cuadrado. único. ¿No? Al Claro, vos haces cuadrado. cada componente al cuadrado y después los multiplicás a los dos para que te quede una sola raíz. Pero eso salió Ujú, de acá, ahí está. del módulo que estaba por acá. Sí, 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 sí. Muy bien. Claro, ¿Preguntas? y si el módulo nos da un número entero, o sea, y no le tenemos que poner la raíz, tipo, si nos Muy da bien. 2, tenemos que hacer 2 por 2, y ahí en este caso sería 11 sobre 4. Por supuesto. Muy bien. ¿Y si fuera 11 sobre 4 estaría bien? Ya que pregunta, me diste pie para una pregunta. Si vos pones 11 sobre 4 en la calculadora para sacar el coseno de este ángulo, ¿qué te tendría que decir la calculadora? ¿O te va a decir algo? Te da error porque es mayor Muy que bien, 1. porque tiene que... Exactamente. Que esa fue la pregunta anteúltima de la clase de hoy en la clase general. ¿Se entiende? Muy bien, Dani. Tengo una duda, dice Belén. Yo no entiendo cómo se dan cuenta de la dirección con los cosenos directores.
Perfecto. Vamos a trabajar. ¿Podemos borrar todo esto? Vamos a trabajar con los cosenos directores. Vamos a suponer, y vamos a empezar, Belén, ¿te animás a decirme un vector cualquiera? Ya miro el chat, voy a dibujar los ejes, y Belén propone el vector. Hace uno más difícil, Belén. Belén propone el 3, 4. Bueno, dale, vamos a empezar con este, 3, 4. A ver, eso es muy buena, Belén. Propone el vector B, que lo vamos a hacer de color naranja, que sería el vector 3, 4. Ese vector 3, 4 tiene componente en X positiva, componente en Y negativa. Por lo tanto, nosotros vamos a representar un vector que esté en el primer cuadrante. Acá estaría el 4, acá estaría el 3, y el vector que nosotros estamos dibujando va a quedar aproximadamente en esa posición. ¿Bien? ¿Por qué te decía un poquito más difícil? Porque acá está fácil el tema de encontrar los ángulos. Primero tenemos que buscar los ángulos directores. Y los ángulos directores van a ser aquellos que se forman. Yo lo voy a anotar acá. Para poder trabajar con cosenos directores tenemos que entender el concepto primero, básico y muy interesante, porque estas cosas fáciles son lindas, de ángulos directores. Los ángulos directores son los que forma cada vector con el eje positivo X o con el eje positivo Y. Y no puede ser, esos ángulos directores no pueden ser mayores de 180. Entonces, si yo miro ese vector, voy a ir a marcar la amplitud con el eje X y ese va a ser el ángulo director alfa. Y voy a marcar con el eje Y y ese va a ser el ángulo director beta. ¿Está bien? Una vez que tengo los ángulos directores ya ubicados, yo voy a hacer, o sea, alfa va a ser el ángulo director respecto del eje X. Y beta va a ser el ángulo director respecto del eje Y. ¿Vamos bien, Belén, hasta ahí? Me parás cualquier cosa, ¿no? ¿Sí? Cada uno de esos ángulos va a tener acompañado el coseno director. ¿Está bien? Entonces, ¿yo qué voy a tener que buscar? Para el alfa, el coseno director del ángulo alfa. Y para beta, el coseno director del ángulo beta. Que va a coincidir cada uno de estos valores con las componentes del vector unitario. ¿Se acuerdan de esto? Entonces, ¿cómo hago yo para sacar el coseno del ángulo alfa? Voy a trazar acá los elementos que me van a hacer falta. Esta medida que está acá y esta medida que está acá van a ser, esto va a ser la componente en Y y esto va a ser la componente en X. Entonces, para el ángulo alfa, la fórmula de coseno era cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, ¿quién es el cateto adyacente? Es Bx sobre hipotenusa, que para nosotros va a ser el módulo del vector B. Y para el coseno de beta, ahora voy a trabajar con el triángulo, que lo voy a marcar ahora con otro color, un poquito más grueso acá. Ese triángulo para el coseno de beta lo voy a delimitar teniendo en cuenta este triángulo de color bordó. Ahí estoy en ese triángulo. Donde, si ustedes miran, ¿quién va a ser ahora la fórmula? ¿Cómo va a quedar armada nuestra fórmula? Otra vez, Sería, como hacer. A ver, dale. sí. Dale, dale. No sé. Yo tengo como UI sobre el módulo de U. Muy bien, perfecto. Porque si miro Que ese sería triángulo. a ver, sería como el. No, me confundo, pero creo que sería como el cateto opuesto, ¿no? No, porque no sería coseno, No, Joaquín. claro, sí, tenés razón. Este sería, Ahí ¿ves? Cateto es adyacente. como sacar Ah, el seno de alfa, que es igual al coseno de beta. Y muy ahí bien. estamos tomando B corta ahí, como que si fuese como acá, ahí es paralela a esta, por eso hacemos así.
Está bien, está perfecto. Las dos explicaciones están bien. ¿Vieron ese triángulo Bordeaux que yo les ubiqué ahí? Si yo me paro en ese triángulo, el ángulo beta que se forma ahí, que sería el ángulo director, el cateto adyacente a ese ángulo va a ser la componente ni. Por lo tanto, la fórmula de coseno era cateto adyacente, que sería BI, sobre hipotenusa, que sería el módulo de nuestro vector. ¿Se entendió? Belén, el resto. Ahora quiero, Belén, que me des un vector que esté en el tercer cuadrante, que lo vamos a llamar U. ¿Está bien? En ese tercer cuadrante, para empezar a ver un poquito más de lío con el tema de los signos, sobre todo, que es lo que siempre les da mucho trabajo. Entonces vamos a tratar de ver ahí. Menos 3, menos 5, dice Belén. Bien. Menos 3, menos 5. Bueno, perfecto. Estamos todos de acuerdo que ese vector que nos acaba de decir Belén es un vector que tiene 3 componentes sobre el eje X, 5 componentes sobre el eje Y, por lo tanto, el vector estaría acá. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Ese vector que está ahí tiene dos ángulos que van a ser alfa y beta de vuelta. ¿Cómo haría yo para encontrar el vector alfa primero? Que sería el que forma con el eje positivo de las X. Recuerden que cuando busco ángulos directores, a mí no me preocupa la flechita de qué lado a qué lado va. Yo solamente tengo que encontrar que el ángulo sea desde el vector hasta el eje X. Va por abajo. Muy bien, va por abajo. Y sería ese valor que estoy sombreando de verde, sería el ángulo alfa. Y si buscara el ángulo director con respecto al eje Y, voy a salir desde el vector. Muy bien. Siempre tengo que tener presente que no sea mayor de 180 grados. Y ahí voy a tener el ángulo beta. Belén, ¿se entiende cómo ubicar los ángulos? Y después, si vos querés buscar los cosenos directores, coseno de alfa y coseno de beta, nuevamente vas a tener que hacer las mismas formulitas con las que trabajamos en este primer cuadrante. O sea, Profe, sería... Sí, alfa siempre con respecto al eje X y beta positivo. Siempre, no puede ser inverso, no. No. No, y tratamos de que no lo sea para que, si vos te encontrás en algún otro libro, otra letra, avisarnos. Pero tratamos de que no sea para no confundirlo con la dirección y con un montón de ángulos que aparecen después. Entonces, después va a aparecer esto en R3. O sea, ustedes tienen que pensar que después de trabajar en R2, nosotros vamos a trabajar con vectores en 3 dimensiones, donde el dibujito va a ser algo así, miren, qué lindo. Para ver qué es lo que viene más adelante, pero si nosotros sabemos R2, R3 es muy simple. ¿Eh? Ahí estaríamos así, y desde ahí tendríamos ahí. Entonces ahí cada vector que yo dibuje va a tener 3 ángulos directores. Vamos a suponer que yo dibujo un vector que va a estar ubicado, saliendo desde el origen de coordenadas, y hace esto, miren, por ejemplo, por decirles, un vector que está ahí. ¿Ven? Ese vector tiene 3 componentes ahora. Va a tener una componente en X, una en Y, una en Z, que ya vamos a ver, no los quiero apurar, pero va a tener 3 ángulos directores. Entonces nosotros vamos a decir siempre que alfa es el ángulo director con X, beta es el ángulo director con Y, y delta va a ser el ángulo director con el eje Z, que es el nuevo que aparecería. ¿Estamos? Muy bien. Belén, no sé si tenés alguna pregunta más. ¿Se entendió? ¿Qué me decís? A ver. Cuando ustedes ubiquen bien los ángulos directores, los cosenos directores es muy fácil. De nada, Belén, me alegro mucho. Los cosenos directores es solamente, obviamente, chicos, siempre que ustedes puedan, cuando hagan la cuenta, vuelvo a lo mismo. Con esta cuenta que está acá, está bien. Vamos a suponer el segundo. Miren, vamos a trabajar con este, a ver si nos da el tiempito acá. Con este que está acá. ¿Cuál sería el módulo de U? A ver si me lo dicen. El módulo de U sería raíz de 34. Raíz de Muy bien. 34. Perfecto, muchas gracias. Si yo quiero calcular el coseno de ese ángulo alfa, que es el verdecito, para este
número, voy a decir que sería la componente menos 3 sobre raíz de 34. Y si queremos saber el coseno de beta sería menos 5 sobre raíz de 34. Pero muy bien, Joaquín, perfecto. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Sí? Yo ya sé calcularlo, ya sé la fórmula. Simplemente para ver si la cuenta que yo hago coincide con el vector, el angulito que yo dibujé. O sea, este ángulo, el alfa, va a ser mayor de 90. Y el beta también va a ser mayor de 90. Entonces ahora voy a venir acá y voy a decir que alfa va a ser igual al arco coseno. A ver, de vuelta a los manejos de calculadora, vamos. ¿Al arco coseno de quién? De menos 3 sobre raíz de 34. El coseno es negativo, o sea que eso me está dando una buena señal. ¿Cuánto ¿Puede daría ser que esa sea cuenta? menos 0,5? No sé, no me gusta para nada. ¿Apretaste Shift, coseno? Pero ahí Esta, tenés que hacer arco coseno, no coseno solamente. Claro, A vos mí me seguís da haciendo. esta calcula. 120,9. Ahí va. La tecnología me puede. Muy bien, muy bien. Todo se puede, Luciano. Entonces acá va shift coseno. Claro, porque estoy buscando el ángulo. ¿Se entiende? Cuando vos buscas el ángulo, tenés que hacer sí o sí shift, porque esta fórmula es de coseno, no del ángulo. ¿Ahora sí? Da Ah, 120. Ahí va. Y fíjense que coincide. ¿Ven bueno, que el gráfico? si yo ahora le pongo el shift y usted me Ahora. corrige el examen, usted ya sabe cuál es el error. Ahora, sí. Luciano, dale, hacete este otro. Arco coseno, quiero buscar beta. Arco coseno de lo mismo, pero ahora menos 5 sobre raíz de 34. A ver, vamos, Luciano, que tenemos que ganarle a la calculadora, ¿eh? ¿Ven lo que yo les digo de la verificación? Ese ángulo de 120,9, por más que esté mal dibujado mi gráfico, coincide con la representación de este esquema que yo hice. Ahora, este otro ángulo que está... 149. Muy bien, perfecto. A ver si coincide el resto con Luciano. Sí, está bien. Y ahí podemos Muy concluir que alfa y beta va a ser mayor de 90 grados y menor de 180. perfecto. Si alguno de estos ángulos me hubiese dado un valor que no corresponde a la gráfica que yo hice, miren, mi gráfico está súper aproximado, pero yo puedo ver que el ángulo alfa es mayor que 90, que el ángulo beta también es mayor que 90, pero alfa es más chico que beta, y fíjense los resultados, cómo me verifican que yo lo que hice lo hice bien y lo que señalé lo señalé bien. Siempre tengan esa precaución. Mirar. Mucha gente no dibuja, no hace los gráficos porque dice, no, no me sale. Siempre intenten hacer un gráfico muy aproximado, pero que tenga información necesaria para poder nosotros ver qué es lo que estamos haciendo. Aprovechemos que hay cosas que se pueden ver en vectores. Entonces no es hacer cuentas y no ver, es hacer cuenta y ver qué es lo que estoy viendo, si coincide con los números o si hay algo que no me da para poder verificarlo después. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió, Belén? ¿El resto de los chicos? Belén, que habías hecho la pregunta, sí. ¿Qué opina el resto? Nos quedan 2 minutos. A ver, una pregunta rápida. No voy a ¿Qué poder ejercicios de hacerles... esto para hacer? Porque necesito practicar. Bueno, yo te voy a dar una sugerencia. A ver si vos me la aceptás. ¿Viste el modelo de los 3 ejercicios que se van a subir ahora al campus? Que estuvieron haciendo entre ayer y hoy. Sí, Bien, te vas a tomar este trabajo. A cada ejercicio, vos lo que vas a hacer es cambiarle los números a los vectores. Por ejemplo, si en el ejercicio 1 decía vector 3, 4, vos ponele menos 3, 4. Y vos misma vas generando todo el trabajo ese. ¿Está? sí, sí. Además ya empezás a inventar ejercicio, entonces está re bueno esto. Después no sé cómo los vamos a corregir, pero... Bien, gente, no hay más preguntas. Seguramente después se suba alguna guía de trabajo de vectores, así que quédense tranquilos. Adicional. No se olviden que mañana vuelven a tener clase de consulta con Karina a la mañana a las 10 y después yo les confirmo si a la tarde tengo clase o no porque creo que tengo que viajar. ¿Mm? ¿Cómo vienen las ¿Estamos? correcciones de los exámenes, profe? Yo me instalo el fin de semana a corregir. Esta semana se lo dediqué a secundaria.
María Laura, me reperdí y me reconfunde el tema. Todo. Bueno, María Laura, escúchame, no te desesperes. Tratemos mañana la clase de consulta con Karina y si yo estoy a la tarde y nos ponemos al día. Mirá los videos un poco más tranqui y anotá todas las preguntas que tengas. ¿Vamos? Bueno, Sofía, bárbaro. Mañana, entre mañana y el fin de semana, les solucionamos todos esos problemas. Cuídense mucho y nos mantenemos en contacto. Nos vemos, Gracias, nos profe, vemos. nos vemos. Bárbaro, bárbaro, nos vemos. Hasta Chao, luego. chicos. Cuídense, nos vemos.